Soy el padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en la Franja de Gaza. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo capítulo 20 y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos les respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Hermoso y terrible texto del Evangelio que acabamos de escuchar, queridos hermanos. Porque nosotros, que somos malos, siempre nos incomoda este texto. Y estoy generalizando, quizás todos ustedes pueden decir que no es así. Pero me ha pasado a lo largo de mi vida de escuchar de muchas personas y de muchas personas buenas que incluso sabiendo que el dueño de la viña no comete una injusticia, sin embargo queda una suerte de resquemor, como diciendo: y hay algo que está mal, hay algo que en definitiva es injusto. Y eso no es así. En primer lugar, Jesús creó, diseñó, hizo esta parábola, este ejemplo, esta metáfora, para enseñarnos una realidad. La realidad que nos quiere enseñar se cae de maduro. Jesús nos está hablando de la salvación eterna, ese es el denario, esa es la paga, entre comillas, porque es más premio que paga, es más regalo, es más don que paga. Pero así todo, Dios quiere que hagamos lo que esté de nuestra parte, con la ayuda de su gracia, para heredar el cielo. Y por lo tanto, no puede ser de otra manera, siendo que el cielo es uno, el cielo es Dios, la vida en Dios, la vida en plenitud de Dios. Y por lo tanto no puede haber 2 o 3 denarios. Y él mismo, para que entendamos mejor al concluir la parábola, va a volver a decir: de igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. ¿Cuántas personas se han convertido en el último momento de su vida y han llegado al cielo? El caso de los más hermosos, porque fue en vida de nuestro Señor, los últimos instantes de vida de nuestro Señor, es la conversión y la muerte y la canonización del buen ladrón, de Dimas, de San Dimas. Y quiero hacer referencia a que nosotros muchas veces nos puede quedar un resquemor de eso,
de ver cómo personas que han sido malas o ignorantes, brutas, de personas que no han cumplido los mandamientos, parece como que han roto todos los mandamientos de la ley de Dios, nada han respetado, y, y a uno le podría llegar a quedar el gusto, ciertamente bajo la inspiración del mal espíritu, del diablo y de las propias inclinaciones malas. Y yo que siempre te fui fiel, ¿y quién puede decir yo siempre te fui fiel? O yo de tantos años, Señor, te conozco, como dijo el hijo el hermano del hijo pródigo, ¿no? Le dice al papá, yo siempre he estado contigo desde el principio. Y se entristece y se enoja por la fiesta. Se entristece en definitiva porque su hermano volvió de dilapidar los bienes, de dilapidar la gracia, de perder los bienes materiales, morales, espirituales. Se entristece y eso es la envidia, queridos hermanos. Una de las definiciones de la envidia es tristeza por el bien ajeno. Es decir, uno ve y así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la envidia es la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo, es decir, de apropiarse el bien del prójimo. Y dice el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, es un pecado capital, es decir, de ese pecado se derivan otros, muchos otros, como son todos los pecados capitales. San Gregorio Magno dice que de la envidia nacen al menos 5 otros pecados. El odio, es decir, uno ve que le está yendo bien a la otra persona, sobre todo en las cosas que respecta a Dios, pero también uno puede ser envidioso y se es envidioso en las cosas materiales. Y en vez de alegrarse, en vez de que surja la caridad, que es la alegría también, una de las características de la caridad es del amor verdadero, es alegrarse en el bien del prójimo, lo odia. Otro va a ser la murmuración, es decir, tratar de denigrar la fama de la otra persona, o la detracción. También la alegría puede ser, dice San Gregorio Magno, la alegría en la adversidad del prójimo. Es decir, en vez de entristecerse porque el prójimo está en una adversidad, está pasándola mal, está tentado incluso en el orden espiritual, está en pecado, llegar a alegrarse de eso. O la aflicción también en la prosperidad. Por eso es que nosotros, queridos hermanos, no tenemos que ser envidiosos. Todo lo contrario, tenemos que trabajar para vivir la caridad, para enamorarnos de Dios, para alegrarnos con el bien del prójimo, para procurarle el bien al prójimo, para pedir siempre por la conversión del prójimo, para que el Señor lo llene de bienes. Ya que, en definitiva, estamos en esta tierra para ganar el denario, para ganarnos el cielo. Y no hay gente que nació para ser condenada. Todos fuimos llamados para el cielo, con la desgraciada posibilidad de que lo perdamos, de que nosotros, que quizás muchos de nosotros fuimos primeros porque conocimos a Cristo desde niños, Dios no lo permita, pero la posibilidad existe de que lo perdamos. La Virgen Santísima no permita que perdamos el tesoro más grande que tenemos, que es la vida de la gracia en la tierra y el cielo en la eternidad. Que ella nos bendiga y nos haga llegar al cielo, a nosotros y a los otros, a los primeros y a los últimos, ya que todos somos hijos de un mismo Padre, redimidos por la sangre de Cristo, llamados a ser templos del Espíritu Santo.